Muy buenos días a todos ustedes, a todos los que se hallen ahí encontrando este programa de su canal de YouTube, Luz para Revelación, a todas las naciones, a todos los extranjeros. Y doy gracias a nuestro Abba eterno, Yahweh Sebaot, por concederme este grande y glorioso beneficio y privilegio de, de poder expresar y proclamar la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Y, y mediante la conducción de su Ruach, de, de su Santo Espíritu. El ángel de nuestro Padre, su glorioso Ruach. Y, y es un privilegio y es una grande bendición poder estar aquí y poder grabar y expresar la voluntad de nuestro Padre. Bueno, todos sin excepción en la tierra, nuestro Padre establece su entrañable misericordia por la condición del hombre, no porque el hombre necesitase o se le concediese, ¿no es cierto?, este glorioso beneficio por causa que el hombre, ¿no es cierto?, debería ser salvo, o porque el hombre no tenía, porque nosotros no tenemos responsabilidad, así que nosotros tenemos que recibir este beneficio. Muchos dicen que no somos responsables, así me han hablado algunas personas, que no somos responsables de lo que hizo Adán y Eva. Pero la Escritura habla claro que por causa, ¿no es cierto?, de la desobediencia de Adán y Eva, entró la muerte mediante Adán y Eva al mundo, y por esa realidad todos los hombres quedaron sujetos a la muerte y a la condenación. De esta situación que sucedió en el principio, nuestro Padre en el capítulo 6 que vemos ahí cuando le habla a Noé, Él decide, ¿no es cierto?, eliminar al hombre y lamenta en su corazón haber creado al hombre. ¿Por qué razón? Porque lo único, la intención del hombre era hacer el mal, desobedecer, hacer lo contrario. Y es una realidad, porque el contrario, el rebelde, el que entró por Adán es la muerte, es el enemigo de nuestro Abba glorioso. Entonces, todo lo que hacía el hombre solamente era la maldad. Pero nuestro Padre halló en Noé gracia, dice. Halló en Noé gracia. Entonces, como muchos dicen que no somos responsables de lo que sucedió, pero nuestro Padre responsabiliza a todos los hombres porque todos los hombres están bajo la condenación y el juicio eterno por causa de Adán y Eva. Entonces nosotros vemos en las Escrituras que nuestro Padre halló gracia. ¿Y qué es lo que es hallar gracia? ¿Qué significa hallar gracia? Porque después habla más abajito en el texto siguiente, porque Noé era perfecto en sus generaciones. Noé era perfecto y justo. Entonces, ¿qué es lo que es hallar gracia? La gracia significa una vida, ¿no es cierto?, que lo podríamos usar nosotros
intachable, no, una vida perfecta, una vida basado en la voluntad de nuestro Padre. Noé, justo, ya. Y si nosotros lo vamos aquí a leer en el libro de Génesis, capítulo 6, dice así, en el versículo 8 y 9 del capítulo 6 del libro de Génesis. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Padre Yahweh. ¿Qué significa gracia? Pero Noé halló justicia ante los ojos de nuestro Padre. Y dice así en el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué es lo que halló? En él, justicia. Era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Ya, ¿qué es lo que es hallar gracia? Porque muchos dicen no que somos salvos por gracia. Un mal entendimiento de la gracia de nuestro Padre. ¿Qué significa? ¿Qué significa que se halle gracia en nosotros? Nosotros fuimos salvos por la gracia, por la justicia de nuestro Padre. Y Él manifestó su justicia mediante el justo, vale decir, su Hijo amado. Y mediante Él íbamos nosotros a recibir, a través de la obra del sacrificio de su muerte, su derramamiento de sangre, fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado. Y Él bien dijo, ¿alguno quiere ser mi discípulo? ¿Alguno quiere seguirme? ¿Alguno le interesa ir conmigo a Jerusalén? Bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, para que le pueda ser concedida la gracia, la justicia. Entonces, nosotros vemos aquí, y nadie lo puede borrar, pero sí muchos lo pueden mal usar, o muchos no lo entienden. No entiende lo que dice acá. Muchos usan la palabra de nuestro Padre, los escritos y los registros, para una conveniencia, para ganar o recoger réditos económicos, o otros para ser visto por los hombres, para que le reconozcan. Pero lo más glorioso de todo, aquí, que nuestro Padre miró a Noé y nuestro Padre habló de Noé. Y esto viene de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos? ¿Quiénes son los hijos de nuestro Padre Yahweh Sebaot por medio de su amado Hijo? ¿Quiénes son? Y nosotros aquí lo podemos distinguir. Aquí se va a distinguir. Porque cuando nuestro Melech habla que por su fruto o por sus obras van a ser reconocidos. A cada uno, cuando habla en el capítulo 16, que nuestro Padre vendrá, que nuestro Melech vendrá en la gloria de nuestro Padre y pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a la gracia, conforme a la justicia, conforme a lo que Él, si dio testimonio verdadero. Entonces, muchos pueden hablar
hay muchas congregaciones, muchos grupos en diferentes lugares, en diferentes naciones, que hablan de nuestro Padre Yahweh, que hablan de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Y este tema, lo que estoy hablando hoy, son específicamente este tema, está para los que dicen, ¿no es cierto?, que conocen y que practican como dicen, las raíces hebreas y que guardan, ¿no es cierto?, los mandamientos. Bueno, yo les quiero decir que nosotros como grupo no practicamos las raíces hebreas, sino que obedecemos a nuestro Padre Yahweh por medio de su amado Hijo, mediante la resurrección, porque nosotros somos resucitados y se nos da una nueva vida mediante la sangre, el alma de nuestro Melech, su sangre, la vida que está en la sangre, y somos resucitados y empezamos a ser enseñados como recién nacidos en todos los mandamientos, en todos los preceptos, estatutos y leyes de nuestro Padre, para hacer solamente la voluntad de nuestro Padre, conforme a lo que Él dejó registrado. Entonces, en este día, le hablo a todos aquellos que dicen que son, y conforme a las Escrituras, vemos, ¿no es cierto?, quién es quién. Y aquí nosotros también estamos en esta misma realidad. Estamos sujetos a la misma realidad. Y quisiera hablar, pero voy a hablar en relación a ciertos grupos que hay en diferentes lugares. Hay grupos aquí también en Chile, basados en estos grupos, ¿no es cierto?, que aparecen en YouTube, que son unos contextos que están ahí en Colombia, otros que están en México, hay varios que están en México, y hay otros en diferentes otros lugares también como Argentina, que obedecen, ¿no es cierto?, a estos mismos contextos. Y cada uno se pelea por una identidad verdadera, marcando un poco la diferencia, diciendo que ellos son. No voy a incluir ningún contexto, ¿no es cierto?, como reconocido, en el caso de que quedan aquí en lo personal, y no quiero ser en esto, no hay en mí soberbia, ni pensamiento, ¿no es cierto?, para con las personas, pero estoy hablando sobre los nombres ideológicos corporativos, que hay muchos, pero yo no los voy no, a ellos, ¿no es cierto?, a lo mejor necesitan una revelación, una intervención del reino de los cielos para que puedan conocer, entender y comprender. Pero me voy a referir a aquellos, ¿no es cierto?, que hablan y que guardan las fiestas gloriosas de nuestro Padre Yahweh, que celebran, ¿no es cierto?, Pesaj, que celebran los panes sin levadura, que celebran, ¿no es cierto?, los primeros frutos, que celebran Shavuot, la fiesta gloriosa de la venida del Ruach, manifestada ahí en el libro de los Hechos capítulo 2. Celebran Yom Teruah en el mes séptimo,
en el primer día del mes, que es luna nueva. Celebran a los 10 días después Yom Kippur, es el día del perdón. Y celebran lo cual nosotros hoy estamos celebrando y estamos en la semana de la fiesta de las cabañas, que nosotros también lo hacemos y perseveramos con diligencia, en obediencia, en temor delante de nuestro Padre, dando gracias por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de participar de la voluntad de nuestro Padre en estas fiestas. Pero nuestro Padre establece también, conforme a las Escrituras, mandamientos. Entonces todos estos grupos también guardan los mandamientos. Nosotros hemos sido libertados y han sido quitados de nosotros todos ídolos, toda cosa extraña que a nuestro Padre no le agrada. No les adoramos, no nos postramos delante de ellos, porque nuestro Padre nos ha hablado que Él es fuerte y celoso y que visita la maldad de los padres, de los hijos, visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le desobedecen, porque la desobediencia es como aborrecer a nuestro Padre. Y hace misericordia a millares a los que guardan sus mandamientos y le aman. Hace misericordia a millares a los que le aman a nuestro Padre y guardan todos sus mandamientos. No tomarás el nombre de nuestro Padre Yahweh para engañar, porque no dará por inocente nuestro Padre aquel que tomare el nombre glorioso de Él para engañar. Guardarás el día de reposo, porque nuestro Padre lo establece, porque Él guardó el séptimo día, reposó el séptimo día de su creación y aparece ahí en el libro de Génesis y lo establece aquí como instrucción para su pueblo. Guardarás el día de reposo. 6 días trabajarás, mas el séptimo reposarás. Amarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y tu madre. ¿En qué sentido lo está hablando nuestro Padre glorioso? Porque los padres iban a enseñar los mandamientos y al honrar a nuestra padre y a nuestro padre y a nuestra madre es obedecer los mandamientos, porque esa era la instrucción. No matarás, no adulterarás, no engañarás, no dirás falso testimonio contra tu hermano, mintiendo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás y no desearás la casa de tu prójimo, ni sus bienes, ni nada lo que él tenga. Y nuestro Padre empieza y sigue entregando las instrucciones. Y un cúmulo de instrucciones, de estatutos. Pero su precepto glorioso es obedecer su voluntad. Entonces, todos aquellos quizás practiquen exactamente lo mismo de lo que yo he mencionado. Y lo hacen con diligencia y es más, tratan ellos, ¿no es cierto? A lo mejor se visten de poder representar una vestimenta de las raíces hebreas. Muchos lo han hecho ahora en esta fiesta, ¿no es cierto?, de las cabañas. Han
han armado una suká, una cabaña, para poder celebrar esta fiesta gloriosa. Con todo fruto hermoso de rama. Dice, rama con su fruto, rama con su fruto. De todo árbol hermoso, de palmera, de sauce. Y hay detalle interesante, ¿por qué la palmera, por qué el sauce? Entonces, sí, es bonito, pero extraordinario, sí. Nosotros nos alegramos porque ellos celebran, ¿no es cierto?, la fiesta gloriosa de Sukkot, que representa las bodas del Cordero. Y en el octavo día de esta semana, de estos días de fiesta, es el último gran día de la fiesta gloriosa que nuestro Padre nos ordena. Pero aquí hay un detalle de suma importancia. Aquí hay un detalle de suma importancia. Porque voy a volver ahora a leer lo que habló acá nuestro padre de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, primero, él había justicia. ¿Qué es lo que es justo? ¿Que es un buen comportamiento delante de la sociedad? No, nuestro padre halló justicia, halló obediencia a lo que nuestro padre hacía y él obedecía. Entonces se le contaba como justicia, como obediente. ¿Ya? Entonces dice, y por su justicia, él era perfecto en sus generaciones, porque todos los demás eran imperfectos, no obedecían, no había justicia, no habían obras conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuáles son las obras? La obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, en las características de todos los que decimos que amamos a nuestro Padre, que obedecemos a nuestro Padre, nosotros vamos a ver conforme a la Torá. Y hay muchos ejemplos que podríamos rescatar de las escrituras, de los registros, tanto como Noé. Después viene, ¿no es cierto?, la generación de Noé. Y sigue la línea y recae, ¿no es cierto?, en Abraham. Abraham también, amigo de Elohim. Se le establece en él, ¿no es cierto?, como el padre de la fidelidad. Y le dicen el padre de la fe, no de la fidelidad. El padre en el cual oyó a nuestro padre Elohim y él obedeció y fue fiel a todo lo que nuestro padre le dijo, a todo lo que nuestro padre le ordenó. Él fue fiel en el oír y en el hacer la voluntad. Vemos en las escrituras a Job, que nuestro padre se refiere a él, diciendo al enemigo, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Yo igual como Noé, perfecto en su generación. Ahora Job, perfecto, ¿no es cierto?, que no hay otro como él en la tierra. Perfecto, recto, temeroso de mí y apartado del mal. Entonces vemos que aquí aparece dos características. Temeroso, o sea que no era temeroso de nuestro Padre Yahweh porque lo oía y hacía. Y también estaba apartado de todas las maldades, sino que obedecía a nuestro Padre nomás. Job exactamente igual. Y por eso nuestro Padre tenía una cobertura y él tenía abundancia y era bendecido, pero él hacía la voluntad de nuestro Padre. No vivía conforme
a los que estaban alrededor. ¿Quién otro podemos ver en las Escrituras? A Enoc. Enoc, ¿no es cierto? Él tuvo testimonio de haber agradado. ¿Cómo? ¿Cómo se agrada a nuestro Padre? Así lo vemos en las Escrituras. Enoc, ¿no es cierto?, era perfecto, era justo, perfecto en su generación, Enoc. Y fue traspuesto, ¿no es cierto? Nuestro Padre lo llevó. Vemos en las Escrituras a su siervo Moisés. Vemos en las Escrituras a sus siervos gloriosos, porque la gloria de nuestro Padre reposaba sobre ellos. Y todos estos resplandecían como luminares en el mundo, en sus generaciones, porque la presencia de nuestro Padre estaba en ellos, porque ellos eran obedientes. En ellos había gracia, en ellos, ellos eran temerosos, perfectos y temerosos, rectos, apartados del mal. Pero vemos acá ahora, en el libro de Lucas, algo sumamente interesante. Para que todos nosotros podamos, ¿no es cierto? Y estoy hablando sobre este tema, para poder, ¿no es cierto?, ir, ¿no es cierto?, a ver los detalles de la diferencia en el cual muchos dicen, ¿no es cierto?, que son. Aquí vemos al libro de Lucas, un hombre diligente, un hombre, ¿no es cierto?, que él amaba a nuestro Padre, y nosotros lo vamos a ver aquí conforme a las Escrituras. Y le escribe, ¿no es cierto?, esta carta específicamente a una persona. Es la dedicatoria a Teófilo, una persona, ¿no es cierto?, de autoridad, como el centurión, ¿no es cierto? Había muchos de autoridad, porque había muchos también que eran en el tiempo de nuestro Meles, antes que él apareciera, había sido conquistado por Roma. Entonces dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde la Torá, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, oh Teófilo. Entonces le empieza a explicar que hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, y este sacerdote era de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Allá fue a investigar de dónde venía Zacarías y de dónde venía Elizabeth. Entonces él dice, ambos eran justos, de la línea de la justicia, de la línea de la voluntad de nuestro Padre, porque Zacarías era sumo Cohen. Entonces, ambos eran justos. Noé, ¿qué es lo que era? Justo. ¿Qué es lo que halló nuestro Padre en Zacarías? Justicia. ¿Y qué es lo que significa justicia? Que halló gracia en él. Al extremo que nosotros podemos ver que fue visitado por nuestro Padre mediante un malaj, Gabriel, aparecen aquí. ¿Y dónde le apareció? Ya, ambos eran justos y vivían mediante la justicia irreprensible. ¿Qué significa vivir irreprensible? En toda la justicia que ellos tenían dentro. ¿Y cuál es la justicia? Los mandamientos, los preceptos, los mandamientos, los estatutos y sus leyes. Entonces, aquí vemos en el libro de Lucas, hablando sobre estos
siervos de nuestro padre como Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro padre, vale decir, eran justos, porque vivían la justicia, la obediencia a sus mandamientos. Ejerciendo, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de nuestro Padre según el orden de su clase, conforme a los mandamientos del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en la casa de nuestro Padre, en la habitación de nuestro Padre. El incienso, el altar del incienso estaba al lado, un poquito frente, ¿no es cierto?, a la urna donde estaban guardados, ¿no es cierto?, al lado de donde estaban los querubines, donde estaba el candelabro, porque se ofrecía en la mañana y en la tarde el incienso aromático, porque tiene que estar ese lugar en un aroma agradable siempre, constante. Entonces, ambos, ¿no es cierto?, aquí que eran justos. Y en esa justicia, nuestro Padre viene y le habla. ¿A quién les habla? A Noé. ¿A quién le habló? A Abraham. ¿A quién le habló? A Isaac. ¿A quién le habló? A Jacob. ¿A quién le habló? A Moisés. ¿A quién le habló? A Aarón. ¿A quién le habló? Y así, él personalmente les habla. ¿A quién le habló y corrigió? A David. ¿A quién le habló y también corrigió? A Salomón. ¿A quién le habló? A su pueblo personalmente, en el monte de Sinaí, en gloria y en todo poder. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, sumamente interesante que qué es lo que es ser justo. ¿Justo es un buen comportamiento? No. Justo es ser obediente a la voluntad de nuestro Padre en todos sus mandamientos, en todos sus decretos, en toda su voluntad. ¿Ya? Bueno. Y acá en Deuteronomio, ¿ya?, es, es más claro, como dicen algunos, más claro que echarle agua, que habla aquí en el capítulo 6, ¿ya? En el capítulo 6 de Deuteronomio, del verso 10 en adelante. Y pongamos atención porque esto es sumamente interesante. Amén. Dice así, hablándole Moisés en el libro de Deuteronomio, repitiéndole constantemente al pueblo, ¿no es cierto? Y aquí vamos a escuchar bien clarito lo que dice. Capítulo 6 del verso 10 en adelante de Deuteronomio. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham e Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de nuestro Padre Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahweh tu Elohim temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque Elohim celoso, nuestro Padre Yahweh tu Elohim, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de nuestro Padre Yahweh tu Elohim contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a tu Padre Yahweh, vuestro Elohim, como le tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de nuestro Padre Yahweh Elohim y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado.
Haz lo recto y bueno ante los ojos de nuestro Padre, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahweh juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Yahweh ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahweh nuestro Elohim os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Yahweh nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yahweh hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó nuestro Padre Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y temamos a nuestro Padre Yahweh, el nuestro Elohim, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de nuestro Padre Yahweh, Elohim, como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia. ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando obedezcamos, cuando seamos obedientes. ¿A qué? A todos los mandamientos, a todos los preceptos, al precepto, a los mandamientos, a los estatutos y leyes. Y cuando tú obedeces esto, en ti se hallará justicia. Nuestro Padre te va a conceder esta grande y gloriosa bendición. Siervo mío o hijo mío. Entonces, para todos aquellos, ¿no es cierto?, que yo vengo diciendo ahora, que todos participan de esta realidad gloriosa. Ya. Entonces nuestro Padre establece en este tiempo, conforme a sus muchas misericordias, a su entrañable misericordia, enviar a su Hijo, porque ninguno tenía justicia. ¿Qué? Vuelvo a decir, ¿qué significa ser justo o tener justicia? Es aquel que oye y hace. Es aquel, ¿no es cierto?, que a medida de la obediencia, él es justificado y bendecido y prosperado en cuanto a conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre envía a su Hijo, a su amado Hijo, por causa de la condición del hombre, por causa de la misma realidad que se produjo allá en Egipto. Ahora nos viene a salvar por medio de su Hijo, por causa de la condición, porque el hombre está cautivo, ¿no es cierto?, a voluntad del enemigo. Así lo dice el apóstol ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, del versículo 29. Por si quizás nuestro Padre les conceda a todos el arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Entonces, aquí este beneficio, nuestro Padre, en su entrañable misericordia, envía a su Hijo amado, al justo, al perfecto, al recto, que fue enseñado desde chiquitito y nuestro Padre lo sujetó a él para testimonio a las potestades y a todos los principados, que él a cabalidad, en perfección, iba a cumplir la voluntad de nuestro Padre. Circuncidado al 8º día, fue presentado como primogénito y consagrado para su voluntad, fue enseñado en todos los mandamientos, fue enseñado en todos los estatutos, fue enseñado en toda la voluntad de nuestro Padre por medio de su madre, Miriam. Y cuando él ya estaba preparado, fue llamado y enviado al Jordán delante del profeta y Cohen, porque el profeta Juan, en él recaía, ¿no es cierto?, el beneficio del sacerdocio, porque su padre era sumo Cohen.
Entonces, ¿quién eran los que ordenaban a los reyes? Los profetas y los sumos Cohen. Y se introduce al agua y lo lava y lo ordena. Después que sale el agua, dice la escritura que Juan vio al Rúa de nuestro Padre en forma corporal en reposar de dentro del cuerpo de su Hijo amado, su unigénito y primogénito. Después que sucede eso, nuestro Padre, mediante su poder del Ruach, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Porque allá iba a ir, ¿no es cierto?, a conversar con quién, con este personaje en el cual él venía a deshacer todas sus obras, con este personaje en el cual nuestro Padre venía a darle libertad a todos los hombres, pero a través de la obediencia, porque ibas a tener o ibas a participar del justo si es que ponías por obra todo lo que él establece antes, todo lo que él establece antes. Desde cuando se inicia su ministerio, después que viene del desierto, porque en el desierto al enemigo le dijo, escrito está, no, el hombre no vivirá de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre el hombre vivirá. Apártate de mí, Satanás, porque a mi Padre adorarás y a él solo servirás. No tentarás a nuestro Padre Elohim. ¿Vio? Y empieza a deshacer todo lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, nos empieza a entregar como conocimiento, entendimiento y comprensión desde su origen, desde la creación de Adán. Y viene a deshacer todas las obras del enemigo y nos viene a dar libertad a todos los hombres, primeramente para con su pueblo, porque esto nuestro Padre lo establece primeramente para con la casa de Israel. ¿Cuándo se cumple para los extranjeros? Aparece ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos. El centurión Cornelio era extranjero. Era un romano temeroso, aunque no conocía a nuestro Padre le concede este grande y glorioso beneficio. Porque todo aquel que tiene un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de nuestro Padre, y el centurión, ¿cómo reconoce al Hijo de nuestro Padre? Porque le viene a rogar por un siervo que estaba ya, ¿no es cierto?, con una enfermedad de muerte. Ya voy a ir a sanarle. Y le dice, ¿no es cierto?, el centurión, maestro, yo no soy digno que usted, mire la humildad, la humillación, yo no soy digno que usted entre en mi casa. Pero si usted dice la palabra, mi siervo sanará. Y dice nuestro Melech, no he visto tanta convicción. ¿Pero por qué? Porque el centurión le dice, mire, yo soy hombre sujeto a autoridad, no como la autoridad que tiene usted, pero yo tengo autoridad. Y le digo a ese, ven y viene, y a ese, a esto y lo hace. ¿Vio? Y después aparece en el libro de los Hechos, nuestro Padre concediéndole el beneficio de ser hecho hijo. Ya. Entonces, tendremos justicia cuando hayamos puesto por obra todo. Y ahora vamos a tener justicia o ser justificados cuando hayamos obedecido, porque el mensaje apelaba a la obediencia, porque de tal manera nuestro Padre en su entrañable misericordia amó a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda más, se le conceda vida y eternidad, porque estaba en perdición para ir al juicio y a la condenación. Y ser librado, ¿no es cierto?, de ese faraón, ser librado de la potestad de las tinieblas, ser librado de la muerte. Esa es la condición del hombre. Bueno, entonces nuestro Padre nos concede este glorioso, este extraordinario beneficio. Entonces nuestro Melech empieza a entregar todas las instrucciones para
todas las instrucciones para todo, porque eso le dice a los judíos que habían creído en él, ahí en el capítulo 8 del verso 31, le dice a todos los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneces en lo que yo te digo, lo que sale de mi boca, vas a transformarte en un verdadero discípulo, y como consecuencia conoceréis la verdad, y la verdad te dará libertad de este faraón. La verdad te dará y te trasladará de las tinieblas a la luz de su amado, del reino glorioso de su Hijo. Entonces, si tú haces, vas a participar de la justicia y va a ser hallado justicia en ti cuando hayas puesto por obra en obediencia lo que nuestro Melech habla, nuestro Padre habla a través de su Hijo. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento y obedecer este mensaje. Le está hablando a su pueblo. Entonces se va a hallar justicia ¿cuándo? Cuando la persona, ¿no es cierto?, haya puesto atención, haya tomado este mensaje y lo haya ejecutado. En Juan capítulo 1 habla. Y todos los que recibieron este mensaje, todos los que abrazaron este mensaje, todos los que le retuvieron y obedecieron, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino que de nuestro Padre. Y va a ser hallada justicia cuando tú obedezcas. Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Entonces aquí nuestro Padre y nuestro Mel está entregando instrucciones. Y aquí viene un detalle sumamente interesante. En el libro de Juan, nuestro Melech establece de parte de nuestro Padre, porque salió de la boca de nuestro Padre, porque salió de la boca de nuestro Padre. Vuelvo a decir, porque salió de la boca de nuestro Padre. Voy a hablar los primeros versículos del capítulo 14. Voy a leerlo todo el 14. Siempre me pasa lo mismo. Voy a leerlo todo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Ustedes obedecen a nuestro Padre Elohim, obedeced también a mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y me os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me tomaré, ¿no es cierto?, en justicia, porque yo soy el justo. Porque yo soy el que hago la obra, yo obedezco, yo hago la voluntad de mi Padre, no lo que a mí se me ocurre. Pongamos atención. Dijo Tomás, Maestro, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yahshua le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, le está hablando a sus discípulos. Felipe le dijo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Yahshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque el Rúa de nuestro Padre estaba dentro. Y pongamos atención. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, obedecedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, o que a mí me obedece, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Verso 15. Ahora mire lo que dice.
Si tú me amas, guarda los mandamientos. ¿Vio que nuestro Padre no pasa por alto esa realidad? Porque si tú me amas, guarda los mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este? El Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Pusieron atención? Ya. ¿Pusieron atención? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo se cumple esto? De ahí lo voy a hablar. ¿Cuándo se cumple esto? Ya. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Maestro, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yahshua, respondió nuestro Padre, nuestro Melech, y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pongan atención, porque esto lo está hablando nuestro Melech, mediante las palabras que salen de su boca, que son de nuestro Padre. Entonces dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Ruach de verdad, el Espíritu Santo de nuestro Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está escrito. Aquí está escrito esto glorioso, en el cual nosotros tenemos que entender. Porque todo lo que salía de la boca de nuestro Melech son las palabras de nuestro Padre, es la voluntad de nuestro Padre, son los mandamientos. Nuestro Padre estaba ahí gloriosamente, en este aposento glorioso, en esta su casa que Él determinó, un lugar glorioso, la vida de Mashiach Yahshua, la vida de su Hijo amado. Ahí Él estaba y Él hablaba. Todo lo que salía de la boca de nuestro Melech son las palabras de nuestro Padre. Y nuestro Melech haciendo la voluntad de nuestro Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la que soy enviado. Según oigo lo que nuestro Padre habla, es lo que voy a hablar. Entonces aquí vemos algo extraordinario que nuestro Padre establece por medio de su Hijo, ¿no es cierto? Que se va a establecer una realidad gloriosa, no como allá en el desierto, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, buscó una habitación donde Él y le ordenó a Moisés construir una tienda, una casa a nuestro Padre, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero acá nuestro Padre, ¿cuál era su propósito y su voluntad ahora? Su gloria postrera, aún mayor y gloriosa por medio de su Hijo. Venir a habitar aquí, que nosotros seamos una casa, como piedras vivas, como lo habla el apóstol. Vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Ahora nosotros, ¿no es cierto?, se produce algo sumamente glorioso. Habitación de nuestro Padre y de nuestro Melech mediante el Ruach de nuestro Padre. Entonces también tenemos que conocer, entender y comprender que aquí se está produciendo algo extraordinario que no todos lo entienden y no todos lo viven porque aplican, ¿no es cierto?, conocimientos metodológicos. Es por eso que a muchos les falta un gran y glorioso detalle. A muchos les ha olvidado y no lo quieren leer. No lo quieren leer. ¿Por qué razón? Si ustedes escuchan a todos estos en YouTube y en sus oraciones,
en sus homilías que tienen, ¿no es cierto?, en sus reuniones congregacionales, vienen e invitan, ¿no es cierto?, al Rúa y oran y dice, y le rogamos al Rúa que venga y Él nos dirija, que Él venga, ojo. Rogamos a nuestro Padre que su Rúa venga. Entonces cuando terminan las reuniones, se olvidan, ¿no es cierto?, de orar, o despedimos al Rúa porque nosotros nos vamos a nuestra casa. ¿Se fijan o no? Entonces hay un detalle en el cual todos estos contextos, y la gran mayoría, piden al Ruas que venga. Va, qué extraño. Qué extraño, porque entonces aquí ellos no consideran lo que nuestro Padre está hablando por medio de su amado Hijo. Aquí en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Y tendremos justicia cuando hayamos puesto por obra, cuando seamos, ¿no es cierto?, verdaderos. Vale decir, todo lo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. ¿Cómo se produce esto? Porque no todo entiende qué significa nacer de nuevo. No entienden estos contextos qué significa nacer de nuevo. Viven una metodología. Muchos de nosotros, ¿no es cierto?, vivíamos en diferentes realidades evangélicas pentecostales, otros eran adventistas, otros quizás otras realidades, otros muchos católicos, ¿no es cierto?, y que vivimos nuestra realidad y empezamos a vivir una práctica igualmente metodológica congregacional como antes, pero no vivimos una verdadera realidad, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Y tendremos justicia cuando hayamos resucitado. Y tendremos justicia cuando hayamos obedecido a nuestro Padre. Entonces, voy a detener esto por causa que se está cumpliendo la hora y seguimos.